Bienvenidos a la continuación del video sobre los discursos. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando. En el anterior video habíamos visto las características y el concepto de un discurso y de lo que es la oratoria. Hoy vamos a hablar acerca de los tipos de discurso dentro de lo que es la oratoria escrita y oral. Vamos a hablar del primer discurso, que es el discurso narrativo. Este discurso trata de exponer hechos o una serie de hechos a través de un argumento. El discurso narrativo no es otra cosa que agarrar y escribir una especie de cuento o novela y trasladarlo a un discurso. Es decir, yo tengo que exponer algo que haya sucedido con algún personaje a través de un tiempo. Es decir, tengo que tener un tiempo para poder explicarlo. El discurso expositivo va, como dice su nombre, va a explicar de manera concisa, clara y objetiva un tema en particular. El discurso expositivo se utiliza generalmente en temas que hablan de ciencia. Cuando yo quiero hablar de ciencia, de estadísticas, de desarrollo, puedo usar un discurso expositivo. Tenemos como siguiente punto el discurso argumentativo, cuya función es convencer al receptor sobre una determinada cuestión. El discurso argumentativo no es otra cosa que defender tu punto de vista. Tú puedes opinar lo que tú quieras acerca de un tema X y una vez que tú opines eso, entonces tú puedes fundamentar tu discurso, tú puedes defenderlo a través de argumentos. Y al utilizar los argumentos, pues vas a tratar de convencer a tu público. Luego tenemos el discurso informativo, que nos van a ayudar a transmitir datos con precisión y de manera concreta que van a venir de la realidad. El discurso informativo generalmente se hace cuando yo quiero informar sobre algo a mi público. Esto lo van a realizar políticos cuando quieran informar sobre su carrera electoral, lo que han ganado, las situaciones que han vivido, etc. Información para el público. Luego tenemos el discurso forense, que es el que utilizan los abogados para defenderse frente a un tribunal. El discurso forense es el que es más utilizado por la carrera jurídica. Ellos lo van a utilizar, lo van a escribir para poder realizar las defensas a sus allegados. Luego tenemos el discurso publicitario, cuya función es, obviamente, vender algún servicio o algún producto, ¿no? Es muy común también hoy en día que las grandes empresas utilicen a un orador, a alguien que haga un discurso publicitario para vender el producto que ellos están ofreciendo. Bien, estos son los tipos de discursos más conocidos, cada uno es particular y se diferencia del otro de distintas maneras. Vamos a continuar ahora hablando acerca del ritmo y la entonación del discurso. ¿Cómo puedo yo realizar un discurso? ¿Cómo puedo yo iniciar mi discurso? Lo más importante dentro del ritmo y la entonación es utilizar recursos no verbales. Es decir, cuando yo quiero utilizar algún tipo de discurso voy a tratar de no decir y trabajar y comer, sino que voy a hablar trabajamos, es decir, voy a hacer conjugaciones verbales para que mi discurso pueda ser como que yo estoy dando a conocer algo, pero quiero que los demás también participen, no me estoy encerrando para mí solo. Es importante también utilizar la entonación de la voz. Para un buen discurso, queridos estudiantes, no lo podemos hacer bajito, tampoco lo podemos hacer gritando. Tenemos que modular nuestra voz al punto de que ni el auditorio se sienta incómodo con tu discurso, ni tú te sientas incómodo al realizarlo frente a tu auditorio. Otra parte importante del ritmo y la entonación es la expresión del rostro. Como está tu rostro, la gente va a percibir tu discurso. Entonces, tampoco hay que estar muy alegre, tampoco muy serio, sino un rostro que vaya a mostrar distintas emociones según el momento en el cual lo necesite. Los gestos también son muy importantes, ¿no? Es común hoy en día ver cómo los políticos utilizan los discursos para ganar a más personas que puedan votar por él. Entonces, los gestos dentro de lo que es el ritmo y la entonación son muy importantes. No podemos hacer un discurso con cara de enojados, tampoco con cara de payasos. Tenemos que buscar un equilibrio en ello. Debemos permanecer tranquilos. Sé que no es fácil hablar delante de un público, pero debemos tratar en lo más posible de permanecer tranquilos. Debe haber ideas precisas sobre algo, es decir, no puedo redundar, no puedo hablar de una cosa y luego terminar con otra, sino que tengo que tener una idea clara y solamente centrarme en esa idea.
Debo tener claridad en mi exposición, no puedo estar hablando de una cosa, luego mezclar la otra y la otra, tengo que mantenerme sobre un solo tema central y tratar de explicar lo más que pueda. Es común también utilizar conceptos simples. Es importante, queridos estudiantes, que cuando nosotros hagamos un discurso no lo hagamos como si fuera para expertos, sino para gente normal, común que nos está escuchando. Podemos utilizar los pronombres según el protocolo. Lo ideal siempre es que tú puedas unirte a los demás, es decir, utilices la primera persona del plural, nosotros estamos unidos, ¿no? Es decir, que tú te sientas parte de ellos. Debemos presentar y razonar ideas básicas. Lo peor que se puede hacer en un discurso es hacerlo difícil. Un discurso tiene que ser simple, sencillo, fácil para ti como discursante, como orador, y también fácil para que tu público te entienda. Y lo más importante, concluir de manera lógica. No puedo concluir un discurso cerrando la disertación de golpe. Podría terminar con una pregunta, con una reflexión. ¿Para qué? Para que mi público pues entienda lo que estoy tratando de decirles. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de los elementos principales del discurso. Los elementos principales del discurso son 5: la pronunciación, las pausas, el volumen, el ritmo y la entonación. En cuanto a la pronunciación, vamos a hablar de la articulación de sonidos. No hay nada más horrible que escuchar a una persona que habla atropellando las palabras. Es decir, habla tan rápido que pareciera que una palabra no tiene ningún espacio con la otra. Entonces, la pronunciación es importante. Practicar el discurso antes de darlo. También es importante las pausas. Dentro de un discurso no puedo pasarme los 20 o 30 minutos hablando. Tengo que puntuar mis pensamientos desde el más importante hasta el menos importante. Tengo que cambiar mi ritmo, es decir, no puedo hablar con un mismo ritmo todo el discurso. Tengo que subir y bajar entre lo más suave, lo más enérgico, dependiendo de qué sea mi discurso. Y tengo que tratar de mantener la atención, ¿no? No puedo hablar sin que me estén atendiendo. El volumen, la intensidad de la voz. Les decía, no puedo hablar en voz bajita. Un discurso no se debe dar en voz bajita, tampoco gritando, pero sí en una voz intermedia que sea agradable al público. Debo mantener el énfasis y el interés en mi público, ¿no? Tengo que seguir en mi tema y tengo que interesar de mi tema a mi público. ¿A qué se refiere el ritmo? Es la combinación armónica de acentos y pausas. Esto es muy importante, pues cuando escribes tu discurso debes usar signos de puntuación. Si los usas de manera equivocada, tu ritmo también va a estar equivocado. Y por último, la entonación, la modulación de mi voz, es decir, tengo que cuidar cómo estoy realizando mi discurso, qué tonos estoy utilizando, qué ritmo voy a utilizar y qué sentido y qué intención y emoción le estoy dando a mi discurso. Si es un discurso político, pues tú sabes que su misión va a ser convencer para los votos. Si es un discurso informativo, qué sé yo, sobre alguna enfermedad, entonces mi sentido, mi intención y mi emoción tienen que ser diferentes. Muy bien, vamos a pasar ahora a hablar de los conectores del discurso. Existen varios conectores, tenemos acá algunos ejemplos. Dentro de ellos está para ordenar el discurso, para introducir un tema, añadir ideas, aclarar o explicar, ejemplificar, introducir una opinión, indicar una hipótesis, indicar oposición o contraste, consecuencia, causa, resumir un tema, concluir o terminar. Estos conectores, queridos estudiantes, son clave para que tú puedas iniciar tu discurso y lo puedas terminar. Un discurso no es nada difícil, es tu opinión frente a un público, una exposición de lo que tú piensas, de lo que tú opinas, de lo que tú has investigado frente a un público. Vamos a pasar a hablar de lo que es la argumentación y la contraargumentación. ¿Qué es argumentar y contraargumentar? Argumentación es una postura que nos va a permitir explicar, aclarar, fundamentar y defender una idea o un punto de vista. Es decir, cuando ustedes escogen un tema, analizan su punto de vista y van a utilizar argumentos para defenderse. Supónganse que yo estoy a favor o en contra del aborto, escojo mi postura y me defiendo de lo que me digan los demás, ¿no? Eso es argumentar. ¿Qué es la contraargumentación? Esta va a estar conformada por ideas y posturas expresadas en contra de lo que ya existe. Es decir, generalmente la argumentación y la contraargumentación se va a dar cuando dos personas están
juntos dando un discurso. Entonces uno puede decir algo y el otro le puede contraargumentar, puede utilizar otro tipo de argumento para tratar de llegar a un conocimiento más profundo. Esto solamente se va a dar cuando dos personas están realizando distintos discursos. ¿Cuál es la importancia de la contraargumentación? ¿Cómo puedo yo contraargumentar de forma adecuada? No debo manipular al contrincante, no debo hacer que él se sienta menos que yo. No debo atacar ni faltar el respeto, es decir, tengo que respetar y dar mi punto de vista con contraargumentaciones, pero sin faltarle el respeto. Debo usar un lenguaje claro, un lenguaje digno, tengo que tener una actitud de humildad para poder contraargumentar a alguien, tengo que realizar un diálogo con respeto para que nadie se sienta ofendido y tengo que saber escuchar y responder. Si estoy en un discurso donde dos personas están hablando temas muy distintos, entonces yo tengo que utilizar la mayor cantidad de respeto para poder argumentar y contraargumentar adecuadamente. En cuanto a la pragmática del discurso, ¿qué es pragmática? La pragmática es una parte del discurso oral que me permite analizar dónde estoy dando mi discurso y para quiénes lo estoy dando. Un discurso no se puede dar de la misma manera acá en Bolivia como en Estados Unidos. Un discurso no se puede darlo de igual manera a estudiantes como a personas que viven en algún pueblo, ¿no? La pragmática me va a permitir analizar, número uno, la situación. ¿Dónde estoy dando mi discurso? Imagínate que hay una elección presidencial, entonces yo tengo que analizar dónde estoy y dar mi discurso según la situación. Si estoy dando un discurso, qué sé yo, médico, entonces analizo la situación y adecuo mi discurso. El contexto socio, les decía, no es lo mismo dar un discurso frente a estudiantes que ya tienen un grado de comprensión. Tampoco se puede dar el mismo discurso frente a profesionales porque ellos ya están en un nivel más superior, como tampoco puedo dar el mismo discurso frente a personas que quizás viven en algún pueblo. Entonces no puedo, tengo que analizar hacia quiénes va dirigido. ¿Quiénes van a estar presentes y qué tipo de relación tengo yo con ellos? Para poder dar un discurso tengo que saber quiénes me van a escuchar y cómo me voy a relacionar yo con ellos. No puedo dar el mismo discurso a niños que a adolescentes ni a adultos. Cada uno va a ser distinto. La información también debe ser presuntamente compartida, es decir, lo que yo voy a informar tiene que ser conocido ya por esas personas. No puedo ir a niños de kinder, pre-kinder o primera primaria a darles, ¿no?, un discurso sobre el ADN y el ARN. Ellos no me van a entender porque su contexto no es el mismo que el mío. Tengo que analizar a mi emisor. Yo como emisor, yo como persona que va a dar el discurso, tengo que analizarme, ¿no? A quiénes estoy yendo a dar y cómo quiero ser visto por ellos. ¿Quiénes van a ser mis destinatarios? ¿Quiénes van a recibir mi discurso? ¿A quiénes me estoy dirigiendo? Tengo que tener mucho cuidado también al momento de dar mi discurso. Y por último, el enunciado y el tono del mensaje. Es decir, si yo quiero dar un discurso agradable, tengo que saber utilizar las palabras adecuadas y el tono adecuado, ¿no? El discurso no va a sonar igual para los niños como para los adolescentes. Un discurso para niños es más alegre, es más participativo, porque los niños están, pues su atención está en la participación. En cambio, los adolescentes, su atención está en entre menos participen mejor, ¿no? Entonces hay que tratar de buscar el tono y las oraciones correctas dependiendo al contexto al cual me estoy dirigiendo. Muy bien, hasta acá con toda la parte del discurso. En los siguientes videos vamos a seguir hablando acerca de lo que nos falta en la unidad. Muchísimas gracias a la clase de Zoom para continuar con lo que ya estamos avanzando. Gracias por tu atención.